Clase 2.1. Desviación típica de una variable más una constante. En el problema nos dice, en una empresa se aumentan $50 al salario de 10 trabajadores. En la tabla de la derecha se muestran los salarios anteriores y el salario actual. Por ejemplo, aquí tenemos los números de los trabajadores, es decir, cómo se han numerado, y tenemos el salario anterior que está expresado en dólares. Este salario era el de cada uno de estos 10 trabajadores, pero sin el aumento. Y ahora el salario actual es el salario que ya incluye el aumento de $50. Cabe mencionar que cada uno de ellos es que se le ha aumentado $50, es decir, a lo que ganaban anteriormente se les ha sumado 50. No es que $50 se ha repartido entre 10 trabajadores. Ahora que tenemos claro eso, en el literal A nos preguntan cuál es la media aritmética de ambas series de datos. Entonces recordemos que la media aritmética la encontramos sumando cada uno de los datos y dividiéndola entre el total. Podemos utilizar la calculadora dado que aquí está el símbolo de la misma. Pero antes de hacer los cálculos vamos a expresar la media aritmética. En este caso voy a escribir aquí el literal A para indicar que estamos trabajando ese apartado y mu que representa la media aritmética. Está mu 1, por ejemplo, o la primera media aritmética sería para el salario anterior y yo tengo que sumar todos los salarios anteriores y dividirlo entre el total de trabajadores, que en este caso es 10, es decir, el primer salario es 485, tendríamos que sumar 485 más el siguiente salario que anterior, que es de 488, y así vamos a seguir sumando más 486 más 489 más 486 más 485 más 488 más 487 más 500 y más 486. Vamos a tener que alargar aquí la línea que veníamos trazando. No se ve tan estéticamente, así que lo vamos a arreglar un poquito para que se vea de mejor forma. Ahí ha quedado ya un poco mejor. Tenemos 485 más 488. Esto lo vamos a dividir entre 10 datos porque son 10 datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o lo que equivale a 10 trabajadores. Al hacer toda esta suma y luego dividirla entre 10, vamos a obtener una media de 488, es decir que la media aritmética del salario anterior es de 488 $. Ahora habría que encontrar la media aritmética para la serie de datos, es decir, para los salarios actuales. Pero debemos de recordar una propiedad de la media aritmética, que si a los valores de esta media aritmética le sumamos una constante, a la media también se le sumará una constante. Esta es del salario anterior, le vamos a poner pasado, el de la letra P, y entonces mu del presente o actual sería igual a la media aritmética anterior, que es 488, más la constante que estamos sumando, más los $50. ¿Por qué digo que $50 es una constante? Por el hecho de que a cada uno de ellos, de estos trabajadores, se le ha aumentado $50. Es como si en esta fórmula nosotros tuviéramos que sumar $50 después de 485, $50 después de 488 y después de cada uno de los salarios. Entonces se repite, es una constante para cada uno de los salarios. Por eso estoy aplicando esta propiedad. Y al hacer esta suma, entonces nosotros vamos a obtener que la media aritmética del salario actual va a ser de $538. Como ven, aplicar o saber las propiedades en matemática es bastante útil, porque en este caso, con yo haber recordado la propiedad de la media aritmética, que si a una serie de datos se le suma una constante, entonces la media aritmética también se le suma a esa constante. Con esta propiedad me he ahorrado el cálculo
de tener que sumar ahora todos estos datos y dividirlos entre 10. Es más fácil a la media aritmética anterior sumarle la constante que era de 50 que volver a sumar todos los salarios y dividirlos entre 10. Ahora, para el literal B, nos pide que calculemos la desviación típica para ambas series de datos. Compara y compáralas. ¿Qué ocurre en el literal B? Para ello, lo recomendable sería a nuestra tablita agregarle dos columnas. La columna de las diferencias, de la desviación, porque nos están pidiendo la desviación típica. Entonces la diferencia de los valores x menos la media y luego el cuadrado de estos valores. Es decir, esta tablita que vemos acá es la que vamos a ir completando. Nuestra media aritmética, recuerden que vamos a trabajar para el salario anterior primero. Entonces la media aritmética para el salario anterior es de 488. Eso implica que para encontrar los datos de la primera columna, a cada uno de estos dos valores le tenemos que ir restando 488. Por ejemplo, para el primer valor, para el primer salario anterior del trabajador 1 era de 485 menos 488. Y eso nos da un valor de menos 3. Entonces aquí va a ir menos 3. Luego el siguiente salario es de 488, entonces 488 menos la media aritmética que es 488 también, eso nos da como resultado de la diferencia 0. El siguiente salario es 486, entonces 486 menos 488, eso nos da un resultado de menos 2. Luego el siguiente salario es 489 menos 488, eso nos da como resultado 1 y así debemos de ir completando cada de las siguientes casillas, cada una de las siguientes casillas. Y ahí ya tenemos los datos ya completos, que por cuestión de tiempo del video hemos completado los demás sin ir mostrando el procedimiento, pero el procedimiento ya está discutido o abordado. Ahora, estos valores hay que elevarlos al cuadrado, justamente lo que nos dice en el siguiente paso. Recordemos que para encontrar la desviación típica, primero tenemos que encontrar la varianza. Y la varianza es la suma de los cuadrados de esas diferencias de los valores x con su media dividido entre el total. Entonces, vamos aquí a elevar estos valores al cuadrado. Para ello, en la calculadora sería de la siguiente forma: utilizar paréntesis porque tenemos números con signo, menos 3 al cuadrado, y eso nos da como resultado 9. Ahora 0 al cuadrado es 0, menos 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 0 al cuadrado es 0, menos 1 al cuadrado es 1, 12 al cuadrado es 144 y menos 2 al cuadrado es 4. Hemos completado la siguiente columna. Entonces vamos a encontrar en primer lugar la varianza, que sería sigma al cuadrado, y esa es igual a la sumatoria de la diferencia de los valores x menos la media mu elevado al cuadrado entre el total de datos, que en este caso serían los 10 trabajadores. La varianza, que es sigma al cuadrado, sería igual a sumar cada uno de estos valores. Lo que voy a hacer es sumarlos y voy a escribir el resultado aquí al final. Tenemos 9 más 0 más 4 más 1 más 4 más 9 más 0 más 1 más 144 más 4, y eso nos da un total de 176. Entonces aquí voy a escribir sumatoria es igual a 176. Ya estamos escribiendo 146, estamos cambiando los datos, pero es 176. Entonces la varianza será igual a 176 entre 10 y tenemos que hacer esa división. 176 entre 10 nos da como resultado 17.6, es decir, la varianza es igual a 17.6 dólares cuadrados. Hoy vamos a encontrar la desviación típica, y la desviación típica es simplemente el símbolo sigma sin el cuadrado, porque recordemos que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la varianza, es decir, que debemos de sacar raíz cuadrada de 17.6. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Raíz cuadrada de 17.6
Eso es igual a 4.19. Esto lo vamos a- a aproximar a 4.20, dado que así se puede. Entonces vamos a tener aquí desviación típica es aproximadamente 4.20 o 4.2, que sería lo mismo. Ahora, de manera similar se debe de calcular la desviación típica de los salarios actuales, es decir, para los salarios de la segunda columna de nuestra tabla original, cuyo resultado también es 4.2, es decir, la desviación típica, a diferencia de la media aritmética, no se vio afectada al sumar 50 a cada uno de los datos. Y ustedes pueden hacer el experimento de encontrar la desviación típica para estos salarios y van a ver que no se ve afectada en nada como si se ve afectada la media aritmética. Siempre van a obtener el valor de 4.2 para la desviación típica. Literal C nos dice qué pasaría con la desviación típica de los datos del salario actual si el aumento fuera 60. Entonces, si la empresa decide aumentarle $60 a sus empleados, la desviación típica sería igual a la calculada para el salario anterior, es decir, 4.2. Ya vimos que la desviación típica no se ve afectada por sumarle una constante a la serie de datos. Porque, por ejemplo, acá se le sumó $50 y la desviación típica para los salarios actuales no se ve afectada, siempre nos va a dar 4.2. Ese trabajo ustedes lo deben de verificar y sería una forma similar. Lo único que en lugar del salario anterior vamos a tener aquí salarios actuales y su media aritmética que sí se ve afectada. Veamos el comprende. En el comprende nos dicen si a cada uno de los datos de una distribución A se le suma una constante C, C es un número real cualquiera, dado como concepto otra distribución B, entonces la desviación típica de la distribución B es igual a la desviación típica de la distribución A. En español o en palabras simples, eh, cuando tenemos una serie B que ha sido encontrada a partir de una serie A, de una serie primaria, y a esta serie primaria lo único que se le hizo es sumarle una constante, un mismo valor a cada uno de los datos, la desviación típica no se ve afectada, va a ser el mismo valor. La desviación típica no se afecta, no aumenta, no disminuye si nosotros a los datos le sumamos o le quitamos. Ahora en el lapicito dice aquí, observa la tabla con dos series de datos, la serie A y la serie B. Dice aquí, tienen ambas distribuciones la misma desviación típica, justifica tu respuesta y calcula el valor de la misma. Entonces aquí tienen que calcular la desviación típica de la serie A y de la serie B, así como vimos en la solución, y ahí van a verificar ustedes si es el mismo valor o no es el valor, y depende de la respuesta ustedes deben de decir por qué, si obtuvieron el mismo valor o por qué no obtuvieron el mismo valor. Con hacer ese ejercicio está bien para poder practicar lo aprendido y visto en esta clase.